La alabanza es para ti, Padre Santo. Recibe la alabanza de tu pueblo porque tú eres merecedor de ella. Porque tú has hecho en nosotros todas nuestras obras. Nos has dado vida y vida eterna a través de tu Hijo Jesús. Gloria a Dios. Yo quiero hacer antes de empezar una oración, pero de agradecimiento. Porque esta mañana orando, después de la oración, el Señor me mostró algo. Y es en base a lo que va a suceder hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, tú eres grandioso y maravilloso como nadie. ¿Qué palabras podemos decir delante de ti, Señor amado? Nos quedamos cortos ante tu grandeza, tu majestad, tus misericordias, tu amor insondable. Porque eres grande, Señor. No nos pagas conforme a nuestro camino, sino que extiendes tu amor, tu misericordia y haces maravillas. ¿Cómo no hemos de estar agradecidos delante de ti? Señor mi Dios, gracias por darnos la vida eterna en Cristo Jesús y por continuamente extender tu mano, Señor amado, para que esa vida continúe fluyendo a pesar de que muchas veces te hemos fallado. Pero bajo tu gracia, tu palabra, tu misericordia, podemos, Señor amado, continuamente entrar ante tu trono. Y nos has dado aceptación y perdón a través del nombre de tu Hijo Jesús para vida eterna y para vida nueva. Gracias por lo que ya tú has hecho en este lugar. Y por la palabra que tú ya has ministrado, aún antes de que salga desde el altar. Por lo tanto, la gloria y la honra son tuyas. Y tú eres Señor en medio de tu pueblo, soberano ante cualquiera que sea la circunstancia y el tiempo que vivamos. Recibe toda gloria y toda honra, Señor. Y el altar es tuyo, Señor, porque tú eres el que ministra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Miren, si se quedan en silencio porque muchas veces cuando me paro aquí dicen que voy a echar palo. Díganme si no les pasó eso por la mente. Mire, hermano, yo quiero que entiendan algo. La palabra de Dios sirve para muchas cosas, pero generalmente las personas quieren recibir lo que es dulce del Señor, lo que pasa la manito, pero si ustedes son hijos, al hijo también se le tiene que dar disciplina, si no sale malcriado. Lo que pasa es que muchas veces no estamos acostumbrados a escuchar desde el altar la exhortación con base en la Escritura, no la que viene del hombre. Y por eso es que hay muchos que se sienten que les dan una paliza. Pero dígame usted, si el Señor no le reconviniera en las cosas que fallamos, ¿cómo quedaríamos? Amén. Entonces, tenemos que entender que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, que esa no le gusta mucho, para instruir en justicia, a fin de que el ser humano sea perfecto, enteramente preparado. Amén. Y en este día, el Señor me puso en el corazón hablarles de un principio espiritual. Sé que muchas veces en los altares han tergiversado la palabra de Dios y la han llevado a nivel carnal y a nivel de las cosas humanas, vamos a decirlo aquí, temporales que se pierden. Yo no les voy a hablar así. Lo que el Señor me mande a hablar, eso hablaré, aunque a usted no le guste, porque después la que tiene problemas con Dios soy yo. Así que mejor es meterse en problemas con el hombre que meterse en problemas con Dios. Además, el Señor Jesucristo lo llaman el testigo fiel, porque habló todas las palabras que el Padre le dio, aunque no fueron bien recibidas por todos. Pero debido a esa fidelidad de Él, tenemos la Biblia, que es la que nos consuela y la que nos exhorta para llevarnos en el camino de bien. Si Él no hubiera hecho todas estas cosas, ¿quién entonces nos enseñaría a apartarnos del mal? El pasaje que les voy a dar
tiene base en muchas escrituras, pero voy a usar Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 18. Dice la escritura de la siguiente manera. Y ya les voy a decir cuál es el principio del que les voy a hablar. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hay un principio espiritual del reino, esto no es de los hombres, y es el principio de dar. Pero no es algo superficial, porque ese principio de dar radica en el corazón, porque del corazón mana la vida. Todo lo que decimos y todo lo que hacemos sale del corazón. Esta pequeña porción que saqué aquí es un hecho, de hecho está también en el libro de Hechos, del apóstol Pablo escribiéndole a Filipos, porque allí fue un lugar donde el Señor lo envió bajo visión, que es la primera ciudad de Macedonia. Todos conocemos la historia, si han leído el libro de Hechos, que él llegó a ese lugar bajo la visión del varón macedonio. En las Biblias lo tienen con ese título, que se encuentra en Hechos 16, puede conseguir la historia. Él quería ir a un sitio, pero el Señor no lo dejaba, el Espíritu de Dios no lo dejaba. Y Dios le mostró la visión de un varón macedonio y inmediatamente se dirigieron, y la primera ciudad de Macedonia era Filipos. Ahí es donde conoció a Lidia, la vendedora de púrpura. Pero la única forma de predicarle era fuera de la ciudad, porque la ley impedía que cualquier otra religión predicara dentro de la ciudad. Ahí fue donde le dieron una rumba de palos por echar fuera un demonio de una divina, porque lo hizo dentro de la ciudad y le cayeron todos encima. ¿Se acuerdan de las alabanzas de Pablo y Silas en la prisión y el terremoto? Eso ocurrió en ese lugar, para que tengan un trasfondo. Ahora, ¿qué sucede? Él fue el que levantó la iglesia en ese sitio. Y a costa también de sufrimiento de todo tipo, inclusive la palamentación que le dieron, sin juicio. Y estas personas que creyeron a través de la predicación del mensaje que Dios le llevó a través de él, después de que él salió de allí, estaban pendientes de él, a donde fuera. Porque habían conocido la verdad, la presencia de Dios, el Evangelio a través de este varón, que no le importaba sufrir por causa del Evangelio a fin de que muchos fueran salvos, porque a través de esa cárcel se convirtió el carcelero y toda su familia. ¿Cómo iba a llegar allí? Y no solo ellos, no lo dice en la Escritura, pero todos los presos estaban escuchando. ¿Usted cree que eso no sería testimonio para ese montón de presos? Que no había visita para los presos, a menos que hiciera soborno. Eso usted lo puede ver en la Escritura. No es como ahorita. Dios llevó la palabra inclusive a lugares donde era imposible, al menos que tú fueras preso también. Porque Dios usa las adversidades para su gloria. Amén. Lo que pasa es que hay que estar dispuesto. Ahora, estas personas habían comprendido la gran bendición del Evangelio. Y lo que ellos recibieron, ellos querían que otros lo recibieran. Por eso es que casi podríamos decir que perseguían a Pablo a cualquier lugar a donde se fuera para sustentar el ministerio que él llevaba, porque ellos lo habían experimentado. Habían experimentado la gracia de Dios y habían visto la gloria de Dios. Por eso vemos aquí esto, que le mandaron inclusive fuera del lugar donde ellos residían, enviaban la ayuda fuera.
Eso se llama entendimiento y agradecimiento. Pero hay muchos que no entienden lo que es ser agradecido, ni siquiera lo son con la misma familia, cuanto menos pueden serlo con el Señor. Dios los bendice en un lugar. Cuando se van del lugar, se olvidan del lugar donde Dios los bendijo y donde Dios los formó. Abandonan a aquellos por los cuales Dios obró. No es el ejemplo que estamos viendo aquí de este grupo de personas. Ahora, hay algo muy peculiar con esta gente. Miren en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5 dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Estamos hablando otra vez de Filipenses, de la región de Filipos. Escuchen la gracia, a ver si usted se identifica. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cómo puede ser la tribulación una bendición? Y aún más que todo esto, vemos que a pesar de ser pobres, sacaron abundancia. ¿Pero para qué? Miren, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Eso no es algo superficial, hermano. Y voy a resaltar este versículo, dice, pidiéndonos. Escuchen esto, estaban en grande tribulación, pobreza, sin embargo también llenos de gozo. Y dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Cristo. A veces nosotros decimos, no, el hermanito no puede, no puede porque es muy pobre. Pero estamos viendo a los Filipos que eran pobres, en tribulación, en persecución, y estaban rogándole al Pablo. Me imagino que Pablo al principio les decía, no, ustedes tranquilos. Y le estaban rogando a Pablo que les permitiera ofrendar. ¡Qué antagonismo! Porque nace del corazón, no de la circunstancia. Sigue diciendo, y no como esperábamos. O sea, Pablo no esperaba que ellos pudieran hacer mucho, porque sabía que estaban en tribulación y que eran pobres. Él no esperaba lo que sigue a continuación, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Mire, hermano, cuando usted quiere honrar a Dios y usted no tiene nada, usted busca la manera de honrar a Dios. Porque la cuestión en esto no se trata de la cantidad, sino de lo que tu corazón está dispuesto antes de hacer. La disposición del corazón habla primero. Porque aquel que no tiene disposición de corazón, aunque tenga todo lo del mundo, jamás va a ser agradecido ni va a dar. Porque estos tenían todo para decir no puedo dar. Pero los que no pudieron dar de una manera se dieron a sí mismos. Porque el dar no es simplemente las cosas tangibles que tú puedes tocar o que tienen un valor en la tierra. Hay muchas cosas que son intangibles, pero que tienen más peso y más valor y que pueden ofrendarse al Señor. Ya se los voy a demostrar por la palabra, porque aquí esto no es mi opinión. Nada de lo que vaya a hablar aquí lo voy a hablar con mi criterio, sino con demostración por las Escrituras. La visión de la iglesia en sus comienzos, y espero que los que nos ven a través de internet lo entiendan y los que están presentes lo entiendan.
porque esto no debe cambiar, porque la iglesia o el cuerpo de Cristo no es de una época ni tampoco de un tiempo específico, sino que Dios de todos los tiempos y de todas las épocas levanta hijos salvos, redimidos para su gloria y que son cuerpo de Él. Pero en referencia a lo que estamos viendo, la forma de ver de la iglesia en sus comienzos consideraban un privilegio el servir a Dios a través de sus recursos y a través de darse a sí mismos para las cosas de Dios. Y cuando hablamos de privilegio significa que es algo que se concede y que muchas veces no todos tienen el placer de obtenerlo. La perspectiva que tienen muchas iglesias hoy en día es todo lo contrario, debido a la mala enseñanza y debido a las falsas doctrinas que han usado las escrituras como medio de enriquecimiento, de lo cual también encontramos en la escritura que Dios nos avisó que estas cosas iban a pasar. Pero el principio espiritual de dar no ha cambiado a pesar de la corrupción de algunos que usan la palabra de Dios mal. El principio del reino de los cielos sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que tenemos que entenderlo y actuar con entendimiento. Ahora, la visión de la iglesia en sus comienzos era el privilegio de dar a tal punto de que ellos mismos se entregaban a sí mismos para las cosas del reino de los cielos. Y a pesar de la gran pobreza que tenía y la tribulación, rogaron participar. Es una cosa que no te cabe en la cabeza, pero eso es así. Así era el deseo de hacer la voluntad de Dios, que no importa que no tengo nada, no importa que esté pasando problemas, yo quiero servirle al Señor y lo voy a hacer de una manera u otra. Y lo hacían. Y lo hicieron de tal manera que Pablo se asombró. No esperaba tal cosa. De hecho, esa iglesia sustentó muchas otras que tenían más para el levantamiento de otras. ¿Sabían eso? La iglesia más pobre. Increíble. Ahora, ¿qué te demuestra esto? Cuando usted da, usted está demostrando tres cosas. Voy a solo tocar tres. Es un acto de fe. Es un acto de confianza en la provisión de Dios y también es un acto de adoración. ¿Por qué? Porque tiene que salir del corazón tu actitud. De tu actitud va a depender el valor de lo que tú des. Yo creo que conocen bastante bien la historia de la viuda. Que bastante que se habla de eso, que tenía solamente 2 blanquitas, es como decir, tenía 50 bolívares. Pero era todo lo que tenía, no había más. No había más. Eso para ella era como el rico que tiene toda su riqueza y todo lo que tenía lo entregó en el altar. No había para comprarse un pastelito, no había para comprarse un dulce, nada, se quedó sin nada. Su ofrenda fue agradable a Dios porque ella sacrificó su corazón primero. Todo lo que tenía lo entregó. No picó, eran 2, podía quedarse con una blanca y dar la otra. No, dijo, no, voy a darlo todo. Por eso es un acto de fe. Porque ella no estaba confiando, y para ser claro, ser viuda en el tiempo que estamos hablando era casi que ser condenado a muerte, porque las mujeres no trabajaban. La sociedad no lo, la cultura hebrea no daba paso a que la mujer fuera empresaria. Por eso es que Dios ampara tanto la viuda y los huérfanos, porque eran clases muy vulnerables, así como el extranjero. Y por eso vemos tanto estos pasajes bíblicos. Ahora, ¿qué sucede aquí? Pablo dice que lo que dieron esta gente delante de Dios fue un sacrificio, literalmente lo fue, pero uno que fue acepto ante los ojos de Dios.
Y así como se hacía en el Antiguo Testamento, que se quemaban los animalitos, no se reservaba nada. Esa era una ofrenda de olor grato a Dios. Totalmente se entregaba. Así lo fue esto que hicieron esta gente delante de Dios. Y por supuesto después hay un versículo que siempre lo aíslan, pero no ven lo anterior. Por lo tanto, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas de gloria en Cristo Jesús. La gente quiere el resultado, pero no el origen. Y yo les voy a hablar el origen. Porque yo sé que ustedes buscan bendición de Dios. Y no estoy hablando solamente de lo monetario. Vamos a ver varias cosas, varios puntos. Porque cuando estamos hablando de el principio de dar en el reino de los cielos, no es solo de recursos materiales. La fe. Ok, les hablé de 3 cosas: fe, confianza y adoración. Filipenses 4:18, lo vuelvo a resaltar. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto y agradable ante Dios. Lo que ellos hicieron benefició a Pablo, sí, benefició su ministerio, sí, pero también honró a Dios sobre todas las cosas. Amén. David, hay otro ejemplo. Nos dice en Primera de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Eso es agradecimiento, reconocimiento. Este fue David llamando al pueblo a ver quién quería participar para los preparativos de la edificación del templo. Y el pueblo se votó, cada quien conforme a lo que podía Dios. Y él se adoró a Dios viendo la disposición del pueblo en hacer estas cosas. Ahora, muchas veces criticamos, porque sí sabemos que hay personas que están dentro de las iglesias que no son fieles ministros del Señor, y sí lo sabemos. Sabemos que hay trigo y hay cizaña en las congregaciones, y sabemos que hay algunos que se desvían de la fe, como Balaam. Pero si haces de una persona igual a todo el mundo, entonces tú mismo te estás cortando la bendición y el principio que hay en la palabra de Dios. ¿O no será más bien que quieres justificar en tu corazón la mezquindad? Porque es que a veces disfrazamos las cosas para vernos justos a nosotros, pero la realidad es que la intención de nuestro corazón habla cosas diferentes. Mire, además de la viuda que dio las 2 blancas, la palabra de Dios dice que esta actitud de dar es un paso de fe, porque la fe, ¿cómo es que se obtiene la fe, hermano? Por oír la palabra. Y la palabra de Dios muestra mandatos. Ahí dice, no, eso es de la ley. Escudriñe bien. Eso no es de la ley. Pero muchas veces queremos justificar nuestras malas acciones y nuestra mezquindad con cosas hasta inclusive de teología, para no darnos a nosotros mismos al Señor. Miren lo que dice. En la Escritura hay 3 categorías, dentro de las cuales hay subcategorías que hablan sobre la ofrenda. Una es la primicia. Es un tipo de ofrenda. La primicia es lo primero que se obtiene y debe ser de lo mejor. Y tienes que darlo antes que tú disfrutar de los beneficios obtenidos. Hay muchos que primero gastan todo y si les sobra algo dan. Eso no es primicia. Eso es de lo que dijo Jesucristo, que estos de su abundancia dan lo que les sobran a los ricos, aunque sea mucho.
La palabra voy a darle, hay muchos pasajes bíblicos, pero como estamos hablando con base en la escritura, se los voy a mostrar por la palabra. La primicia no es porque, que he escuchado que el pueblo de Israel era un pueblo que era más que todo, cultivaba la tierra y entonces por eso daban el fruto del grano y era solamente para ellos. No. La palabra de Dios dice que la primicia se daba no solamente de lo que era el trabajo de la tierra, sino de toda labor que hacía el pueblo. Vamos a verlo por la palabra. Solo voy a darles un versículo porque si no, eso ya es un estudio un poquito más extenso. Números 18:12 dice: de aceite, de mosto y de trigo y de todo lo más escogidos, las primicias de ellos que presentarán a Jehová. Pero Dios se lo estaba dando. Las he dado para ti. O sea, se las daba a los sacerdotes. O sea, escuchen bien. De todo lo mediocre. ¿Dice lo mediocre ahí? ¿Cómo dice? Escogido. Esa fue la ofrenda de Abel, escogido. El mosto. ¿Saben lo que es el mosto? El mosto es producto de la uva y es algo que primero hay que procesar. Es un producto de una labor. El aceite. ¿Usted ha visto una mata que dé aceite? ¿De dónde sale el aceite? En el caso de ellos, de la uva. Ahorita sacan aceite de medio mundo de parte, pero sigue siendo un producto que es resultado de un procesamiento. Es una labor. Y aquí dice, las primicias de eso tienen que traer. Y el trigo, por supuesto, sabemos que es producto de las cosechas. Las primicias tienen una función y es un mandato del Señor. Después dice, de los diezmos. Este es el que tienen tanto contratiempo mucha gente diciendo que es del Antiguo Testamento. No, no lo es. Porque el diezmo también es un mandato con bendición. Todos tienen bendición. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. No, todavía no se los voy a decir. El diezmo es básicamente una décima parte o el 10% de lo que tú ganaste. Y su función, de acuerdo con la palabra, es se dedica para el servicio a Dios. Eso usted no lo puede usar para otra cosa diferente. Y por último, me faltó el versículo. Levítico 27:30. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Hay otros versículos que también te hablan de la labor, pero no los puse en este porque no me voy a extender. Solo les estoy dando puntos específicos. Es dedicado al Señor. Y por último tenemos ofrenda. Sin embargo, la primicia es un tipo de ofrenda. ¿Cómo se llama? El diezmo es otro tipo de ofrenda. Y la que nosotros conocemos normalmente como ofrenda. Que en este caso, de todo lo que te ha quedado, tú de tu voluntad y de tu corazón ofreces al Señor en cualquier tiempo, en cualquier momento. Es una contribución voluntaria que tú das en cualquier momento. Ahí es donde aparece el caso de la viuda. Les traje uno del Nuevo Testamento. No dice que era un día feriado específico. No era el diezmo lo que ella estaba entregando allí, era todo lo que tenía. Y ese fue un acto de fe que esa mujer dio. Porque más tarde ella no sabía si iba o no a tener para comer. Ahora, ¿para qué sirve el principio de dar? Tú generas bendición con tu bendición o maldición con tu bendición. Sí, así como lo escucha. Porque dependiendo de tu corazón, va a ser para una cosa o para la otra. Muchos critican estas tres cosas y dicen que no, que hay mucho corrupto, que los pastores corruptos, generalmente mencionan a los pastores o a otros más.
Mire, hermano, cuando usted va al médico, ¿tiene el médico derecho a comprarse un carro? ¿Tiene el médico derecho a comprarse su casa? ¿O debe vivir en la miseria? ¿No usa lo que es fruto de su labor para sustentarse y para facilitar el poder salir cuando tiene que salir, atender una emergencia? ¿O tener un techo donde vivir que sea digno? ¿Por qué entonces muchos condenan a los ministros de Dios porque reciban estas cosas? ¿O acaso cuando tú vienes a la iglesia no estás buscando bendición de Dios? ¿Usted piensa que una persona que se pare aquí en el altar, o inclusive que usted le pida oración y no esté bajo la voluntad y el poder de Dios, va a recibir bendición de esa persona? ¿Y cómo esa persona obtiene para darle a usted? Tuvo que dedicar tiempo ante la presencia de Dios. Tuvo que dedicar esfuerzo, inclusive muchas veces sacrificio, para bendecirlo a usted y ayudarlo en su problema espiritual o inclusive físico. Porque si esa persona te llega a ministrar y no está revestido del poder de Dios, lo que puede haber es algo malo. ¿Eso no vale para ti? ¿Eso no vale para usted? Los médicos sacan de su tiempo, tuvieron primero que partirse el lomo estudiando y a veces no duermen. Los profesores, los maestros, yo fui maestra y profesora también, y esos son 3 trabajos en uno, porque además de prepararte para dar la clase tienes que corregir, y además de corregir tienes que hacer otro montón de cosas. Entonces, no soy digna de recibir mi salario para yo alimentarme. Entonces, tú generas bendición con tu bendición o maldición cuando haces las cosas sin entendimiento. Hay muchas personas que están haciendo estas cosas. Miren, Dios te da a ti bendición a través de los ministerios que Dios ha formado. Pero díganme aquí los que están en ministerio, ¿usted sale a hacer las cosas así como así? Las danzarinas vienen aquí sin practicar, tienen que sacar tiempo, ¿verdad? Y cuando sacan una nueva tienen que buscar la canción y practicar tiempo. Los que están aquí en el altar, yo llegué, venga cualquiera aquí y se ponga aquí, tráteme de tocar lo mismo que hace el del altar, a ver si puede. Hubo preparación y usar el talento que Dios te dio. Lo mismo el que enseña. Aquí yo tengo todo esto. ¿Usted sabe cuánto tiempo yo dediqué a esto? Hay esfuerzo. Cada cosa que se hace en el Señor requiere tiempo y esfuerzo. Y yo sé de muchos ministros que están bendiciendo a muchos y están en necesidad. Las personas reciben de sus ministerios bendición, pero son desagradecidos y no ven la necesidad de aquellos que le han bendecido su vida. Y así ustedes buscan entonces que Dios les bendiga. ¿Qué está dando usted para recibir? Principio espiritual. Principio espiritual. Muchos lo están quebrantando, criticando, murmurando, pero usted no sabe lo que cuesta. Porque estar aquí en el Señor y ministrar en el Señor es más difícil que cualquier carrera que haya en el mundo. Porque las necesidades del ser humano son variadas y fuertes. Y si usted no está lleno y revestido del Señor, lo que va a hacer es estropear todas las cosas del Señor. Si usted ministra en la carne, un ministro del Señor, sea quien sea y el ministerio que tenga, si usted ministra en la carne, no va a cosechar nada del Espíritu. O allí también está el principio de dar. Dad y se os dará. La bendición que usted dé
puede generar bendición. Y esto tiene que ver con el agradecimiento. Veamos en Romanos 15, 26, 27 dice: porque Macedonia y Acaya, otra vez vamos con Macedonia y Acaya, es que estos resaltaron por todas partes. Vimos en Corintios que habló de ellos. Ahora estamos viendo aquí en el libro de Romanos. O sea, esta gente era famosa porque tenían corazón para hacer la voluntad de Dios. Mire, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Base bíblica. Es justo delante del Señor esto. Imagínate, Macedonia y Acaya estaba por otra parte. ¿Qué tenían ellos que ver con? Ni siquiera conocían a los hermanos de Jerusalén. Pero ¿dónde se manifestó el bautismo del Espíritu Santo la primera vez? ¿En dónde fue, hermano? Dígalo. ¿Dónde? Jerusalén. Y de allí arrancó la bendición de la predicación del Evangelio que se ha extendido al mundo entero. Y ellos recordaron que allá también había necesidad. Y no fueron ajenos a eso. Cuando tú le das la espalda a las personas que han bendecido tu vida espiritualmente, sabiendo que tienen necesidad, eso se llama ser mal agradecido. Y una persona que está ciega porque no ha entendido la visión del reino. Aquí estamos viendo esta gente daba para todas partes. Le enviaron a Pablo para allá, para Corintio, le enviaron a Pablo cuando estaba para el otro lado, y también le envían a los pobres de Jerusalén, siendo ellos pobres. La bendición que Pablo les tiró salió de un corazón maravillado, porque generaron de medio de su pobreza bendición. Cuando tú das una bendición que te sale del corazón, asombrado de la ayuda que llega en momento oportuno, ¿tú crees que Dios no lo ve? Tú puedes generar gloria a Dios a través de lo que hace. A mí me ha ocurrido. Y cuando sucede digo, yes. Entonces, Macedonia y Acaya entendieron que es necesario bendecir a aquellos de donde ha salido la bendición, que ha habido fruto, porque sabemos que hay ministerios que no ministran al Señor. Esto no se trata de emociones, porque el fruto del Señor se deja ver claramente. Amén. Tu bendición puede glorificar a Dios, proveer para la obra y generar bendición en ambos sentidos, hermano. En ambos sentidos. Vamos a verlo por la escritura. Dice en Proverbios 3, 9, 10: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares reposarán. ¿De qué? De mosto, el producto de la obra de tus manos. Amén. Y tenemos también Ezequiel 44, 30. Dice: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presenta de todas vuestras ofrendas, serán de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? Para que repose la bendición de Dios en vuestras casas. Las personas quieren la bendición de Dios, pero no la provocan. Muchas personas quieren el resultado, mas no trabajar en ese resultado o en eso que genera. Ahora usted dirá,
Bueno, y entonces ¿cómo esto? Ok, tú me dices que el principio es de dar. Generalmente cuando se habla de esto, la gente dice, da para recibir. Pero cuando tú das con interés de recibir, estás perdiendo la bendición. ¿Sabes por qué? Porque el interés ya quebranta la intención. Y si quebranta la intención, ¿tú crees que Dios no lo sabe y no lo escudriña y no lo ve? Claro que lo ve. Entonces, es importante que entendamos los principios espirituales que rigen el reino de los cielos. Primera de Corintios 13, que habla sobre el amor, te dice que aunque tú des todos tus bienes a los pobres y no tienes amor, de nada te sirve. Porque el dar es un principio del reino, pero es una actitud del corazón. Entonces, cuando usted entregue algo, usted debe darlo de corazón. No por necesidad, no con tristeza, no por imposición, porque eso no va a ser acepto delante del Señor. Así que pierde la semilla y pierde la bendición, porque lo dio de mala gana o de una manera equivocada. Debe darse por amor, no por vanagloria. Jesucristo habló sobre esto en Mateo 6, 2 al 3. No sepa tu derecha lo que dé tu izquierda, ni tu izquierda lo que dé tu derecha. Más bien, el interés de usted debe ser glorificar al Señor con todo lo que haga y con todo lo que dé. Si ese es su interés, echa tu pan sobre las aguas, dalo por perdido, pero al tiempo lo hallarás. Todo lo que usted dé lo debe dar de tal manera de no esperar nada a cambio. Es su sacrificio ante el Señor y allí sí va a ser acepto. Pero cuidado donde lo dan, es la otra. Porque si usted lo da en mala tierra, que no hay testimonio, va a perder la semilla. Esa es otra, hermano. No por conveniencia, lucro o dobles intenciones. Y cuando usted dé para Dios, no debe dar lo que le sobra, sino lo mejor. Porque eso habla de actitud. Además de esto, porque estos son casos que se han presentado, el origen de lo que usted debe ser de origen honesto. Porque si usted da algo para el Señor que es de robo, de estafas, de dinero de sangre o de hechos de sangre, eso es aborrecible a los ojos del Señor. No importa cuál sea la cantidad o lo que usted traiga. Tiene que ser de origen honesto. Aquí tenemos un ejemplo para que usted vea que no es solamente dinero de lo que habla la Escritura de dar. Cuando tú tienes buena disposición para hacer y para colaborar y para ayudar a la obra del Señor, para ayudar a los hermanos, para ayudar a los ministros, para hacer que el reino de Dios se expanda, porque hay muchos que no tienen tiempo para un trabajo secular de tanto trabajo que hay, porque muchas veces son muchas personas o muchas circunstancias que se viven. En Éxodos capítulo 35, verso 24 al 25, hay una historia de cuando se empezó a construir el tabernáculo y había materiales específicos que se necesitaban. Pero los que no tenían los materiales usaron la sabiduría que Dios les dio. Y entre ellas estaban las mujeres. Se necesitaba hacer una tela de pelo de cabra. Y las mujeres sabias de corazón empezaron a procesar el pelo de cabra y a hilar con sus manos. No lo compraron, lo hicieron. Tú puedes ofrecer a Dios tu talento y tu servicio. Ah, no tengo dinero, pero tienes dos manos. No tengo dos manos, tienes boca. Algo tienes, pero el problema está en la actitud del corazón. Estas mujeres usaron su talento, algo muy convencional para aquel tiempo. Las mujeres hilaban, era parte de su oficio. Algo podríamos decir hogareño.
Y eso hogareño sirvió para el Señor a través de lo que ellas ofrecieron, su tiempo, su talento, y lo trajeron al altar. No sé hacer nada, no estudié, no soy músico, no sé bailar, no sé hacer nada. Es más, soy terrible para la predicación, dirán algunos. Pero hay cosas hogareñas tan sencillas como tomar una escoba y barrer. Ofrécele eso al Señor. Tráete una escoba y una palita y limpia este lugar. Eso es una ofrenda. Limpia el baño. Eso es una ofrenda. Pero la actitud importa. No por imposición. Y usted dirá, no, eso es responsabilidad de la iglesia. Para eso yo traigo mis diezmos y ofrendas. Mire, hermano, si usted está pensando así, ya su actitud está mal delante del Señor. Así que más rápido tráigase una escoba y una pala y véngase a humillar delante del Señor. Se los digo así, porque al que se enaltece Dios lo humilla, y al que se humilla Dios lo enaltece. Tanto el que predica como los que ministran es lo mismo que el que barre y el que hace trabajos a las espaldas que nadie ve. Son ofrendas ante el Señor. Usted ve una necesidad, no diga, no, que tiene que resolver la pastora. No, si usted ve un bombillo quemado, entonces ofrende un bombillo. Les estoy poniendo solamente ejemplos para que usted entienda que el principio de dar no se limita a una forma, sino a la actitud de tu corazón. Es una actitud. Si a ti no te importa, no vaya a ser que no sea Dios el que esté gobernando tu corazón. Porque cuando no te importan las cosas, hay falta de amor. Hermano, no se quede calladito. Santo Cristo, gloria a Dios, alábale. Entonces, en Éxodo vemos a esas mujeres hilando pelo de cabra y haciendo de todo un poco. Vemos también a David tratando de enmendar un problema que causó cuando hizo el censo, y el Señor detuvo la plaga porque tuvo misericordia de la mortandad que estaba sucediendo cuando llegó a Jerusalén. Y el Señor le dijo que para detener la plaga tenía que hacer un sacrificio, y le mostró la era. Él fue donde estaba el lugar, la era no era de él, y habló con el dueño y le pidió la porción de la era para ofrecer un sacrificio a Dios. Y el tipo le iba a donar todo. Le iba a donar el pedazo de la era, le iba a donar los bueyes, le iba a donar la leña, todo. Ay, algunos dirán, gloria. Mire, hermano, David se conoce como un varón conforme a Dios, y él dijo, de ninguna manera voy a aceptar eso, porque yo no ofreceré a Dios algo que a mí no me haya costado. Si usted va a darle algo al servicio del Señor, tiene que costarle a usted. No puede ser, no, que me lo dieron para darlo. Bueno, ahí se excusa a los niños, porque los niños no están trabajando. Sin embargo, hasta un niño puede dar. Tiene que salir de usted, porque cuando usted ofrenda, está saliendo también de su corazón. Usted está ofrendando su corazón a la vez de lo que está dando. Sea lo que sea que le esté dando al Señor, o al ministro del Señor, lo está haciendo para el Señor. La base donde está eso se encuentra en dos pasajes, en 2 de Samuel 24:24 y en 1 de Crónicas 21:24. Dios siempre va a mirar primero tu corazón, te va a mirar a ti primero antes que lo que tú traigas. ¿Dónde dice eso? Génesis. La primera ofrenda registrada, Caín y Abel, que le costó, por cierto, la vida a Abel. La escritura dice, y miró Dios a Abel y a su ofrenda, y miró a Caín y a su ofrenda. Siempre va a mirarte a ti primero. Abel dispuso en su corazón de dar lo mejor, lo que leímos hace un rato.
en las primicias, los diezmos y la ofrenda, lo mejor, lo más gordo de los primogénitos, o sea, no solamente de los primogénitos, sino de entre los primogénitos que tenía, escogió lo mejor, lo más gordo. Pero hay muchos hoy en día que cuando van a invitar a alguien a comer, por ponerles un ejemplo de los ganaderos, antes daban un becerrito gordo, pero ahorita por la situación dan el más flaco. Se los digo porque he escuchado y se los estoy trayendo a colación porque tiene que ver con esto. ¿Por qué lo están haciendo? Porque su corazón está en la situación de que eso le cuesta, que hay escasez, que hay situación esto y lo otro. Pero los filipenses tenían una situación terrible y eso no les eximió de dar lo mejor y más allá, a tal punto de asombrar a Pablo. ¿Y tú crees que Dios los dejó? ¿Cómo es posible que esta gente seguían dando y dando y dando si eran pobres? Era que había regenerado, la bendición que dieron las había regenerado, por eso era que seguían dando. Porque lo vemos en muchas partes de la palabra que siguen dando. Y sustentaron el ministerio de Pablo hacia todas partes. Escudriña la escritura, hermano, porque está allí. Ahora, así como que se puede honrar al Señor con lo que tú das, también puedes deshonrarlo. La primera, en Salmos 96:8 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Tú honras al Señor con tus bienes, lo hemos visto ya en otros pasajes, con lo que haces, pero recordando el principio que les estoy hablando, tu actitud. Tenemos también Proverbios 3:9, que es otro que ya hemos leído: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tu fruto. Hermanos, cuando hay problemas es bastante difícil soltar. Pero lo que yo quiero compartirles es principios del reino de Dios, porque el reino de Dios no se mueve por lo que ves o lo que sientes, sino por principios espirituales. Esos principios espirituales son los que les estoy trayendo. Los que se muevan por sus emociones, o porque los muevan las emociones, porque hay unos que se ponen, sobre todo en estas falsas doctrinas de la prosperidad, que estimulan a los sentidos manipulando la palabra y no enseñan los principios como son. Entonces hacen que la gente dé para recibir. Ya ahí el principio está quebrantado, porque están dando por interés. No estás generando bendición real. Tú tienes que generar bendición con tu bendición. Observa dónde depositas tu semilla. Ellos la depositaron en el ministerio de Pablo. Ese ministerio tenía frutos. Cada quien sabe si hay frutos del Señor en donde está. La pregunta es: ¿estás haciéndolo correctamente o solo por tradición? Tenemos que ver estas cosas, hermanos, en el nombre de Jesús, con cuidado. Ahora, ¿cuándo genera maldición? Malaquías, capítulo 1. No lo voy a leer completo. Les recomiendo que lo lean completo y lo estudien, porque hay una tremenda amonestación del Señor allí. Y aquellos que lo hacen de esta manera no quedan eximidos, sea quien sea. Sean ovejas, sean ministros, sea quien sea. No va a quedar eximido. Es un principio espiritual, una ley que se cumple para quien sea. Dice en Malaquías, capítulo 1, versículo 8 y 9, cogí algunos pasajes, dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se va a agradar de ti o le vas a ser acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Brinco para
el versículo 13 y 14 dice: habéis dicho, además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Yo les dije que les voy a hablar claro. Esto no es cuestión de palos. Si te está molestando es porque algo trae. Pero si estás haciendo lo correcto, no serás exaltado. Al que le pega la palabra es porque el Espíritu Santo está confrontándote con algo. Y si Él lo está haciendo es por amor a ti. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que tengas un corazón como el de Él. Nuestro Dios no es mezquino, no es pichirri. Él nos da a nosotros, inclusive hasta sin merecerlo, abundantemente. Usted no lo ha experimentado, no solamente en lo monetario, en la paz, en la respuesta a nuestras oraciones, en el consuelo, en la fortaleza, cosas que el dinero no puede comprar. ¿Y de dónde viene? Viene de Él. ¿Lo merecemos? No. No lo merecemos. Y Él se place dárnoslo porque Él es rico en misericordia y en amor. Mire, hermano, esto es un tema tremendo. Lo estoy acortando por cuestión de tiempo, porque tengo un límite de tiempo para darlo. Pero el darle a Dios implica muchas cosas. Y cuando hemos recibido bendición de Dios, en el lugar que sea que Dios te haya puesto y donde empezaste este caminar, que tú hayas visto que tienes frutos del Señor. Y cuando sales de ese sitio y te olvidas de ellos sabiendo todo lo que está sucediendo, ¿tú crees que muestra un corazón agradecido? Conozco una iglesia en un estado, no es aquí, que de sus miembros que salieron al exterior empezaron a trabajar afuera porque aquí se les complicó mucho la cuestión. Y debido a que yo trataba con estas personas, yo me enteré. Enviaban ayuda de allá para acá. Empezaron a ayudar a hermanos porque saben cómo está la situación. Pero hay muchos que han salido y se han olvidado de dónde recibieron su bendición, sabiendo cómo están las circunstancias. Se han enfrascado solo en su vida y tú esperas que tengas bendición, o acaso tú crees que Dios no ve estas cosas. Lo mismo sucede en el seno de la familia. Personas que dentro de su casa muchos han echado para adelante a sus hijos y cuando progresan se olvidan de aquellos que se sacrificaron por ellos. Eso es ser desagradecido. Y como yo estoy hablando sobre el principio de dar en el reino de los cielos, esto no significa nada más de las cosas buenas, también involucra cosas malas. Hay una advertencia en Proverbios 17:13. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Escuché un testimonio en el estado donde estoy. Un hijo fue criado por su mamá y empezó un negocito, una bodega, y la bodega empezó a crecer, que se volvió un abasto, una cosa más grande, y empezó una bendición. Y de casualidad pasó su mamá por allí, la que lo crió, la que lo echó para adelante, la que sufrió, a pedirle unas cositas de comida y eso. Y el hombre le cobró a su madre. Después que hizo él eso a mí nadie me lo va a decir porque yo misma estuve en ese sitio. Después que hizo tal cosa,
su negocio se vino abajo. La maldición entró en su casa. Nunca más se levantó. Usted puede ir a ese sitio y ver el negocio en ruina. Perdió todo. Es un testimonio que mis ojos vieron el lugar. No es un cuento de hadas. Y ese es un principio. Estamos hablando de principios espirituales. Este principio espiritual aplica, creas o no creas, siempre va a funcionar porque es una ley de Dios. Y las leyes de Dios sí se cumplen, hermano. Por lo tanto, en Lucas 6:38, un pasaje bastante conocido: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en tu regazo. Aplica tanto para lo bueno como para lo malo, mi hermano. Si usted es ingrato, se le va a multiplicar. Si usted es desagradecido, se le va a devolver. Porque Dios no puede ser burlado. Esa es tu siembra, eso es lo que vas a cosechar. Pero el problema está en que tú siembras un granito y el granito se te multiplica. Si tú siembras agradecimiento, si siembras bendición, eso es lo que vas a recoger. Ahora, no es solo esto. Yo saqué por aquí otra cosita. Cuando Jesucristo está hablando sobre este pasaje, vámonos al versículo 37, me voy para arriba, de Lucas 6, 37, te dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y después es que dice: dad y se os dará. El Señor Jesús te está hablando de un principio espiritual. Hay muchos que tienen muy fácil juzgar. Si tú juzgas, tú te condenas a ti mismo. Porque la palabra dice juzgar con justo juicio. Pero la mayoría de las veces cuando estamos juzgando, esa es la manera de criticando. Pero párate y ponte en el lugar de la otra persona a ver si, ¿qué harías tú? Entonces te vuelve a decir: no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¿No está ese principio espiritual? Hay personas que no perdonan bajo ninguna circunstancia y esperan ser perdonados por Dios. Miren, hay consecuencias que tú cosechas de la falta de perdón. Uno, Dios no te va a perdonar. Ahí está la primera. La segunda, si Dios no te perdona, pierdes la misericordia, pierdes la salvación, pierdes la paz, pierdes esto, pierdes lo otro. Ya está la multiplicación ahí, la cosecha de tu decisión. Se multiplica. Cuando tú honras al Señor, Dios te honrará a ti. Pero cuando tú menosprecias, tú también serás tenido en poco. Textualmente lo dice en la palabra en 1 Samuel 2:30. Yo honro a los que me honran, pero aquellos que me menosprecian serán tenidos en poco. Principio espiritual. Hablamos de honrar al Señor con nuestros bienes, con la primicia de los frutos. Hablamos de ofrendar, pero con la actitud correcta. Hablamos de sembrar, hablamos de ser agradecido, hablamos de actuar en fe. Porque todo lo que hacemos se tiene que hacer con fe. Y no es por emocionalismo, hermano. Por eso es que yo hablo con la palabra. Porque hay muchos que predican con emociones y mueven emociones, y después cuando las emociones se le pasan, entonces ¿qué hace? Empiezas a recapacitar: no, que me manipularon, que estoy el pato y la guacharaca por ahí para abajo. Usted tiene que actuar con fe, y la fe tiene que tener basamento en la palabra para actuar con entendimiento. Honre al Señor, empezando a rendir su actitud y su corazón para alcanzar misericordia y favor, a fin de actuar de una manera que Dios sea glorificado y que lo que usted haga genere bendición, porque entonces esa bendición se le devolverá a usted. El bien que has hecho se te volverá a pagar, pero si actúas de una forma equivocada, con superficialidad y con parcialidad, eso es lo que vas a cosechar. Se te hará a ti lo que tú has hecho,
más los intereses. Les traigo a reflexión. Ahora ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con lo que nos dijiste que viste esta mañana de parte del Señor? Vi de parte del Señor lluvia. ¿Saben lo que significa eso? Bendición descendiendo. Porque cuando se hace la voluntad de Dios con entendimiento, se quebrantan las trabas que impiden que la bendición del Señor baje. Y yo sé que están recibiendo la llave que abre las puertas para adquirir la bendición del reino de los cielos. Bueno, gloria a Dios. Ok, hasta aquí llega el mensaje, hermano. Lo único que voy a hacer es lo siguiente. No los voy a pasar al frente debido a que hay un matrimonio ahorita, pero sí voy a invitar a aquel que desee rendir su corazón para recibir bendición de Dios, levántese. Aquel que desee aceptar a Jesucristo, levántese. Aquel que desee transformar su perspectiva en cuanto a lo que hemos hablado el día de hoy, levántese. En el nombre de Jesús. Y nadie se les ocurra empujar al otro para que se levante, porque Dios mira la actitud del corazón. Gloria a Dios. Si hay alguno que está rindiendo su vida al Señor y que está arrepintiéndose, porque en parte esto lleva al arrepentimiento, alce sus manos al cielo y dígale: Señor Jesús, he recibido tu palabra y creo a ella. Quita de mi corazón todo sentimiento, pensamiento que me aleja de ti. Todas aquellas cosas que no son en tu voluntad. Porque hoy me rindo mi corazón y estas áreas de mi corazón que no te había entregado, porque hoy he recibido conocimiento para poder hacer en tu voluntad. Eres mi Dios y mi Salvador. Cúbreme con tu sangre y límpiame de todo pecado. En el nombre de Jesús voy a hacer tu voluntad, porque tu Espíritu Santo me va a ayudar con el conocimiento que he recibido para agradarte y vivir en ti, para honrarte en todo momento, porque soy tuyo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.